Una masa humana colosal, más de 1 millón de almas vagando sin rumbo por un desierto implacable. Niños llorando en silencio, sus rostros marcados por el polvo y el calor abrasador. Ancianos tambaleándose, al borde del colapso, consumidos por el agotamiento. Mujeres embarazadas, cargando en sus brazos no solo hijos, sino la esperanza de un nuevo pueblo, luchando contra el dolor, la sed y el miedo. Cada paso era un desafío contra lo imposible. El sol quemaba sin piedad. El agua era escasa. La comida, casi inexistente. Aún así, caminaban. Pero una pregunta oscura resuena hasta hoy. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo alimentar más de 1 millón de bocas y saciar la sed insaciable de una multitud perdida en el desierto? Y surge una duda aún más perturbadora. ¿Por qué, después de liberarlos de la esclavitud de Egipto, Dios permitió que toda una generación muriera en el desierto, sin pisar jamás la tierra prometida? ¿Qué ocurrió realmente durante los 40 años de peregrinación? La verdad oculta detrás de este capítulo oscuro de la historia sagrada es mucho más profunda y sorprendente de lo que imaginas. En Éxodo 12:37 leemos: 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Pero lo que no se dijo es lo que más atormenta. Más de 1 millón de almas dejaron atrás las cadenas de Egipto. Hombres, mujeres, niños. Pero también extranjeros, egipcios, nubios, libios, todos testigos de las plagas, todos atraídos por la fuerza invisible que guiaba a Israel. No huían solo de la esclavitud, marchaban hacia lo desconocido, hacia el desierto, hacia la promesa. ¿Pero qué significa realmente mover a toda una nación a través de un ambiente hostil e inhóspito? Se estima que esta masa humana, si caminara en fila india, ocuparía más de 300 kilómetros. Imagínalo. Cuando los primeros llegaban al nuevo destino, los últimos aún salían de Egipto. El libro de Éxodo 12:38 revela algo aún más inquietante. No eran solo israelitas. Una gran multitud mixta los seguía. Gente de diversas etnias, lenguas y culturas, unidas por el miedo, la fe y el caos. Ahora piensa, ¿cómo organizar a esa multitud errante, sin ciudad, sin gobierno, sin ejército? ¿Cómo alimentar, proteger y dar dirección a ese cuerpo colectivo tan diverso, en medio de un desierto donde hasta el silencio es mortal? La respuesta no vino de la mente de Moisés, vino de lo alto. En el libro de Números, capítulo 2, se revela un plan divino de organización. Cada tribu debía acampar en una posición exacta alrededor del tabernáculo, el centro espiritual, el corazón palpitante de la presencia de Dios. La tribu de Judá, acompañada por Isaacar y Zabulón, estaba al este. Rubén, Simeón y Gad, al Monte sur, al norte, al oeste. Todas tenían sus lugares, sus roles, su orden de marcha. Cada tribu marchaba bajo un estandarte, no solo decorativo. Eran símbolos vivos, con colores y formas que representaban identidad, legado e incluso guerra. Cuando llegaba el momento de partir, la orden se seguía con precisión sobrenatural. Los levitas desmontaban el tabernáculo, los objetos sagrados eran recogidos, y entonces las tribus comenzaban a avanzar en 1900 formación. No había GPS, no había radio, no había helicópteros, había trompetas de plata durante el día, columnas de humo, y por la noche, una columna de fuego cortaba la oscuridad como una señal divina. Este nivel de organización, para más de 1 millón de personas en marcha constante en pleno desierto, desafía cualquier lógica moderna. No fue casualidad, no fue suerte. Fue una operación coordinada por Moisés, pero guiada, paso a paso, por el propio Dios. Y aquí está el detalle que muchos ignoran. Este viaje épico, esta organización meticulosa, no surgió de la nada. Fue preparada, instruida, ejecutada a lo largo de décadas de caminata,
donde la fe y la obediencia eran la única brújula posible. Y aún así, aun con todas las señales, milagros y direcciones, la mayoría de ellos jamás entró en la tierra prometida. La travesía por el desierto no fue un viaje glorioso. Fue el resultado de un largo proceso marcado por errores, dolor y muerte. Muchos simplemente no aguantaron. Antes de llegar al Sinaí, cientos ya habían caído en el camino. La presión era abrumadora. Y lo más impresionante, la parte más difícil aún estaba por venir. Sobrevivir en el desierto con más de 1 millón de personas no era cuestión de logística, era cuestión de milagros diarios. La necesidad era enorme. Solo para beber, cada persona necesitaba al menos 2 litros de agua por día. Multiplica eso por 1 millón. 2 millones de litros de agua por día. En medio de un desierto como el Sinaí, seco, estéril, sin lluvia y casi sin pozos. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, el agua se terminó. El pueblo desesperado encontró solo un lago amargo en Mara, agua impropia para consumo. Comenzó la revuelta. Gritaron, ¿qué vamos a beber? Entonces ocurrió lo imposible. Dios mostró a Moisés un árbol. Él lanzó la madera al agua, y lo que era veneno se volvió vida. Agua dulce, limpia, suficiente para saciar a toda una nación. Pero ese fue solo el primer milagro. En Refidim, la crisis volvió. Sin agua nuevamente, Moisés recibe una nueva instrucción: golpear una roca con su bastón. Y contra toda lógica, de la piedra brotó agua en abundancia, como un río en el desierto. Y según 1 Corintios 10:4, esa roca misteriosa los acompañó todo el camino. Durante 40 años, una piedra errante proveyó agua fresca al pueblo de Dios, día tras día. Pero el agua no era todo. También necesitaban comer. En Éxodo 16:4, Dios promete pan del cielo. Y así, todas las mañanas, excepto el sábado, el suelo se cubría con una sustancia fina como el rocío, el maná. Según Éxodo 16:31, el sabor era como pastel de miel. Pero el milagro venía con reglas estrictas. Cada persona podía recoger solo la cantidad justa para un día. Si intentaban guardar para el día siguiente, el maná se echaba a perder y criaba gusanos. Excepto el viernes, cuando la porción se duplicaba, suficiente para el sábado, el día de descanso. Fue quizás el sistema de racionamiento más eficaz de la historia, pero como siempre, el corazón humano vacila. El pueblo comenzó a quejarse. ¿Quién nos dará carne? En Egipto teníamos pescado, pepinos, melones, ajos, cebollas. La respuesta de Dios fue directa y letal. Envió codornices, miles. Según Números 11:31, un viento trajo las aves del mar y las hizo caer alrededor del campamento. Casi 1 metro de altura de carne viva. El pueblo recogió todo el día, almacenó, comió con gula, pero mientras aún masticaban, vino la plaga. Muchos murieron por su avaricia. Agua, pan y carne, milagros reales ofrecidos por Dios. Pero había reglas, y quien las quebraba, pagaba con la vida. En el desierto, no había lugar para rebeldes. Mientras los hombres murmuraban, ocurría una escena paralela. Las mujeres, lideradas por Miriam, hermana de Moisés, celebraban. En medio del caos, bailaban, cantaban y tocaban tambores, agradeciendo por los milagros y la liberación. Miriam no era solo la hermana del líder, era profetisa, líder espiritual y pieza clave en la conducción del pueblo. El profeta, Miqueas 6:4, la pone junto a Moisés y a Aarón como 3 personas enviadas por Dios para sacar a Israel de Egipto. Pero ni siquiera los líderes escapaban a la prueba del desierto. ¿Acaso el Señor habla solo con Moisés? ¿No habla con nosotros también? Lo que parecía una pregunta inocente reveló una rebelión oculta, y la respuesta divina fue inmediata y brutal. Miriam, profetisa,
hermana de Moisés y líder del pueblo, fue golpeada por una lepra repentina. Su piel se volvió blanca como la nieve, una sentencia divina que expuso ante todos la gravedad de la afrenta. Pero Aarón, que participó en la crítica, fue perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué el castigo recayó solo en la mujer? Esa pregunta resuena hasta hoy entre estudiosos y teólogos. Moisés, angustiado, suplicó a Dios por su hermana, pero la respuesta fue fría. Debía ser aislada por 7 días fuera del campamento, un gesto que llevaba más que sufrimiento físico, era humillación pública. Sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Todo el pueblo, más de 1 millón de personas, detuvo su marcha y esperó por Miriam. Aún caída, ella seguía siendo indispensable. Décadas después, otras mujeres también romperían con la tradición. Las 5 hijas de Zelofehad, Maalá, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, se presentaron ante Moisés, los sacerdotes y la asamblea. No exigían riquezas, exigían justicia. Su padre había muerto sin dejar hijos varones. Según la ley, su nombre sería borrado, la herencia perdida. Pero ellas cuestionaron el sistema. ¿Por qué debe eliminarse el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo hijos varones? Moisés consultó al Señor, y Dios respondió claramente: tienen razón. Desde entonces la ley cambió. Las mujeres pasaron a tener derecho a la herencia. En pleno desierto, la justicia venció a la tradición. Pero la vida femenina en el desierto no fue solo de victorias, fue de luchas invisibles. Las mujeres eran responsables de recolectar el maná, el pan milagroso que caía del cielo, molerlo, preparar las comidas y cuidar a los niños. Daban a luz en medio de la nada, sin anestesia, sin parteras capacitadas, sin refugio. Aún así, la población creció. Nacían niños, crecían jóvenes. Se formaba una nueva generación en medio de la arena y el dolor. Aunque sin protagonismo en muchos relatos, las mujeres sostuvieron la fe del pueblo. En Éxodo 38:8, donaron sus espejos de bronce, objetos valiosos y personales, para la construcción del tabernáculo. Renunciaron a su propia vanidad en nombre de algo mayor, un gesto de sacrificio y devoción, pero no todas caminaron en la misma dirección. Algunas se involucraron en escándalos, traiciones, idolatría, y cada desliz amenazaba toda la estructura del pueblo de Israel. El desierto no era solo un lugar físico, era una prueba continua del alma, la moral y la obediencia. Más de 1 millón de personas conviviendo por 40 años en el vacío absoluto. Allí, la fe debía ser más fuerte que la sed, el orden más fuerte que el caos. Moisés estaba sobrecargado con la enorme responsabilidad de resolver tantas disputas y problemas. En Éxodo 18:13, la Biblia describe un día típico. Una fila interminable de personas esperaba desde la mañana hasta la tarde para hablar con Moisés. Traían diversas cuestiones, como conflictos entre vecinos, problemas comerciales, disputas por herencia y hasta casos de traición conyugal. Toda esa carga era insoportable, y Moisés estaba al borde del colapso. Entonces Jetro, su suegro, percibió el cansancio de su yerno y sugirió una solución práctica y eficaz. Le dijo a Moisés: lo que haces no es bueno. Tú y el pueblo que viene a ti se desgastarán. La propuesta de Jetro fue organizar un sistema jerárquico de liderazgo, formado por hombres temerosos de Dios y de buena reputación, que juzgarían los casos más simples, mientras los asuntos más complejos serían llevados a Moisés. La estructura sugerida por Jetro, registrada en Éxodo 18:21, incluía líderes para grupos de 10, 50, 100 y 1000 personas, formando una pirámide de mando para la justicia civil. Las cuestiones simples se resolverían en instancias inferiores y las más difíciles escalarían hasta Moisés. Este sistema se mostró eficaz y permaneció en uso durante toda la larga jornada de 40 años por el desierto, sirviendo como modelo para futuros sistemas judiciales. En Deuteronomio 1:15, se relata que Moisés escogió cuidadosamente a los hombres que actuarían como jueces y líderes del pueblo. Seleccionó hombres sabios y comprensivos, capaces de administrar y resolver conflictos en una nación en constante movimiento. Estos líderes no eran políticos electos ni nobles hereditarios, sino personas reconocidas por la comunidad por su justicia, sabiduría y capacidad de tomar decisiones ponderadas. Su mérito
no su linaje ni estatus político, los calificaba para la función. Estos jueces desempeñaban un papel fundamental en Israel, donde la organización social era vital para mantener el orden. La estructura militar, por ejemplo, reflejaba esta organización civil, como vemos en Números 31, donde se mencionan capitanes de miles y de cientos que asumían el mando durante las guerras. Así, los líderes civiles también asumían roles militares, mostrando la integración entre las esferas civil y militar. Dentro de este sistema, los levitas, un grupo especial entre las tribus de Israel, tenían un papel importante, aunque eran más conocidos por sus funciones sacerdotales. Según Números 3 o 6, su actuación no se limitaba a los servicios en el tabernáculo. Los levitas auxiliaban a Aarón, hermano de Moisés, en la administración del culto a Dios, pero también actuaban como una especie de policía religiosa. Deuteronomio 17:9 detalla la función de los levitas y los jueces. Delitos graves, como asesinatos y disputas por derechos o daños, debían ser juzgados por ellos, que tenían autoridad para decidir y aplicar sentencias, ya fuera en casos religiosos o penales. Cuando alguien cometía sacrilegio o blasfemia, correspondía a los levitas ejecutar el castigo. Un ejemplo claro ocurre en Éxodo 32, 26-28, tras el episodio del becerro de oro. Enfurecido por el pecado del pueblo, Moisés convocó a los levitas y ordenó que actuaran. Cada uno tome su espada y recorra el campamento, matando a su hermano, compañero y vecino. Cerca de 3,000 hombres fueron muertos ese día. La justicia se aplicó de forma rápida, implacable y sin posibilidad de recurso. No había prisiones en el desierto, y las penas para delitos graves eran casi siempre fatales. En Levítico 24:14 encontramos reglas claras para la ejecución por blasfemia. El blasfemo debía ser llevado fuera del campamento. Todos los que lo oyeran debían poner sus manos sobre su cabeza y toda la congregación debía apedrearlo. Esta era una acción colectiva y obligatoria, de la que nadie podía eximirse por ignorancia o desacuerdo. Todos participaban en la justicia comunitaria. Algunos crímenes eran tan graves que ni siquiera la lapidación bastaba. Un caso dramático está registrado en Números 16, cuando la tierra se abrió y tragó vivos a 250 hombres que se habían rebelado contra la autoridad de Moisés y Aarón. Este episodio demuestra la severidad de la justicia divina ante el desafío a la autoridad establecida. Coré, un levita de la familia de Coat, junto con Datán y Abirón de la tribu de Rubén, reunió a 250 líderes israelitas para desafiar a Moisés y a Aarón, afirmando que toda la congregación era santa y que Dios estaba entre ellos. Por lo tanto, no había razón para que Moisés y Aarón se pusieran por encima del pueblo. Aunque esta postura pudiera parecer justa a ojos humanos, para Dios fue una afrenta. Moisés propuso una prueba. Al día siguiente, cada desafiante debería presentar un incensario con fuego delante del Señor. Quien fuera aceptado por Dios sería reconocido como santo. A la mañana siguiente, la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, sus familias y pertenencias. Los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron consumidos por fuego que salió de la presencia del Señor. Números 16:35. Este castigo severo no solo mostró el poder divino, sino que evidenció la santidad de Dios y el respeto exigido a su autoridad. A pesar de esto, al día siguiente el pueblo se atrevió a quejarse contra Moisés y Aarón, diciendo: «Ustedes mataron al pueblo del Señor». Como respuesta, Dios envió una plaga que cegó 14,700 vidas más, hasta que Aarón, con el incensario en las manos, recorrió el campamento haciendo expiación entre vivos y muertos, y la plaga cesó, pero no antes de causar una gran pérdida. Esta situación revela la seriedad con la que Dios trataba cualquier desafío al orden establecido. No todos los castigos fueron tan dramáticos, pero todos fueron igualmente severos. En Números 15:32-36, hay el relato de un hombre sorprendido recogiendo leña en sábado, violando la ley divina. Aunque parecía un crimen menor, la gravedad del irrespeto al descanso sabático llevó a su condena inmediata a muerte, con toda la congregación participando en la lapidación. Esta ejecución refuerza la importancia del sábado para Israel,
y la implacable naturaleza de la justicia divina. Uno de los episodios más vergonzosos para Israel ocurrió en Quedes. Según Números 25, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, cometiendo no solo inmoralidad, sino idolatría, adorando a los dioses moabitas. La situación empeoró cuando un israelita llevó a una mujer madianita al campamento, desafiando la autoridad de Moisés y la pureza religiosa. En una acción rápida y decisiva, Finés, nieto de Aarón, tomó una lanza y mató a ambos, hombre y mujer, terminando con la plaga que estaba diezmando al pueblo. A pesar de la severidad, esta intervención fue eficaz. La plaga que mató a 24,000 personas fue inmediatamente detenida. Este castigo sirvió para mostrar que la infidelidad a Dios no sería tolerada. Otro momento trágico ocurrió con las serpientes ardientes, narrado en Números 21. Incluso después de tantos milagros y provisiones divinas, el pueblo murmuraba y dudaba de Dios y Moisés, preguntando: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? La desconfianza y el desánimo se apoderaron, y Dios envió serpientes venenosas que mordían y mataban. En el dolor y la desesperación, Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Quien fuera mordido y mirara la serpiente de bronce sobreviviría. Este gesto simple tenía un significado profundo. Era un llamado a la fe y la obediencia, reconociendo que, aunque el pecado merecía castigo, simbolizado por la serpiente, había posibilidad de salvación. Este episodio prefiguraba algo mayor que vendría en el futuro, revelando que el viaje por el desierto no era solo físico, sino también una prueba espiritual para el pueblo. Durante 40 años, Israel enfrentó rebeliones, castigos divinos y muchas muertes, pero había un propósito profundo que solo se entendería con el tiempo. La sentencia más dura, registrada en Números 14:29, muestra la severidad de la decisión de Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todos mayores de 20 años que murmuraron contra él no entrarían en la tierra prometida. La condena fue colectiva, sin distinción entre justos e injustos. El desierto se convirtió en un cementerio ambulante, donde padres enterraron hijos y abuelos no conocieron a sus nietos. A pesar del sufrimiento, la intención era purificar al pueblo y prepararlo para el futuro. Esa generación mostró falta de fe, como revelan los informes de los espías en Números 13:33, que se veían como saltamontes ante los gigantes de Canaán. Deuteronomio 2:14 relata que los 38 años de peregrinación hasta cruzar el río Sered fueron el tiempo hasta que murieron todos los hombres de guerra de esa generación, cumpliendo la promesa del Señor. El desierto se volvió un lugar de muerte, donde los mayores fallecieron sin pisar la tierra prometida. Pero durante ese tiempo, nació una nueva generación, que nunca conoció la esclavitud egipcia, pero vivió la libertad, la ley de Dios y la disciplina militar. Cuando llegó la hora de la conquista, esa generación estaba preparada. En Josué 1:16 afirmaron con convicción: todo lo que nos mandes haremos, y a donde nos envíes iremos. Los que antes fueron esclavos temerosos, se convirtieron en guerreros valientes, y la multitud desorganizada se transformó en una nación fuerte y disciplinada, forjada por las dificultades del desierto. Mientras tanto, los líderes de la generación anterior fueron falleciendo. Miriam, hermana de 1900, Moisés murió en Quedes, Números 21. Aarón falleció en el monte, a los 123 años, Números 20. Y Moisés, a los 120 años, vio la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, pero no entró en ella. Deuteronomio 34:7. Su vigor no disminuyó, pero su misión de liberar a Israel y prepararlo para Canaán terminó. Deuteronomio 34:10 finaliza con una declaración impactante: nunca más hubo en Israel profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Moisés fue más que un líder libertador. Moldeó la identidad del pueblo de Dios, transformándolos en una nación. Con su muerte, se cerró un ciclo.